But remember this, we're dealing in politics. We're dealing with a thing called November 3rd of this year. Do you know what November 3rd represents? I have, by my migrations, avoided getting tied up in politics. Bueno, estamos en la segunda parte con nuestro amigo Emiliano Terán, el cual nos va a conversar un poco, un experto en la materia del ecológica. Extractivismo, investigador, forma parte del Observatorio Venezolano de Ecología Política. Muchas gracias, Emiliano, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Emiliano. Antes de arrancar con lo obvio, que vamos a hablar del tema de Falcón, no sé, háblanos de ti, Emiliano, háblanos de dónde vienes, de dónde trabajas, de a qué te dedicas. Claro. Bueno, yo soy un sociólogo que ha estudiado posgrado en Ciencia y Tecnología Ambiental, pero bueno, muy identificado con el ambientalismo y el activismo ambiental en Venezuela desde hace muchos años ya, ¿no? Hemos estado tanto involucrados en luchas ambientales como acompañando. De ahí surgió el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, que bueno, invito a la audiencia a conocer la organización. La página está disponible en el link www.ecopoliticavenezuela.org. Ahí pueden ver, nosotros hacemos un monitoreo a escala nacional de los principales impactos socioambientales del país y de las protestas, luchas, movilizaciones que hacen comunidades en varias partes justamente, ¿no? del territorio nacional en relación a temas socioambientales, como ustedes comentaban, ¿no? Temas que tienen que ver con la deforestación, con la destrucción de ríos, la contaminación de aguas también, con problemas de calidad del aire, que se generan, bueno, entre otras cosas, por el modelo económico, del cual a veces se habla poco, ¿no? Esa relación. Petróleo, minería, construcción de infraestructura. Sí. Emiliano. Nosotros siendo un estado petrolero, de paso. Totalmente. Claro. Emiliano, hay unos debates que, sí. No, que te quería decir que unos debates necesarios de dar en un país petrolero, porque como el petróleo ha sido la fuente económica por excelencia, y que no va a ser para siempre. No, yo diría lo contrario. Yo pondría el debate, lo pondría en la mesa. Nosotros estamos ante un momento histórico en que el modelo petrolero de los últimos 100 años está colapsando y probablemente no se pueda volver a levantar. Esto lo digo incluso como una propuesta a debatir por algunas razones, pero además porque el modelo petrolero está más en cuestión que nunca a escala global. El problema del cambio climático está vinculado con el modelo basado en combustibles fósiles. Es muy triste. Estamos en un momento histórico. Es muy triste que todavía existan países, como por ejemplo Venezuela, que dependan tanto de un recurso que además ya se está agotando su utilidad en el mercado global. Ojo, no es que se está agotando su utilidad global, lo que pasa es que estamos evolucionando hacia que no es nuevo tampoco el tema de los autos eléctricos, ni mucho menos. Por ahí también hubo por dentro un empresariado que no dejó morir nunca a la industria petrolera, pero ahora con este auge, incluso con esta gente de Tesla Motors, por ejemplo, que ya directamente le marcó el fin a la era de los autos rápidos, solo a los autos impulsados por combustible fósil. Poco a poco va a valer tan poco el negocio del petróleo que eso mismo va a hacer que implosione en sí mismo. Pero bueno, nada, aquí tenemos más el tema. Sí. Comenzamos con el primer tema. Bueno, Emiliano, hoy, como ya lo sabes, te contactamos por el grave tema que está ocurriendo en Falcón. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen de lo que ocurre? ¿Qué es lo que está viviendo el estado Falcón hoy en sus costas? Que, aunque para nosotros es polémico, resulta que no tuvo ni siquiera el alcance mediático internacional que ameritaban casos similares. Y podrías darnos un resumen de lo que ocurre hoy y cuál fue la reacción tanto del Estado como de la comunidad respecto al derrame petrolero que hubo en el Estado Falcón. Sí.
Bueno, mira, hay mucho que decir, mucho que decir. Hay, digamos, dos cosas, como dos ámbitos que mirar. Lo que ocurre y está ocurriendo en relación al derrame particular y el contexto en el que esto ocurre, que creo que aún más interesante por la relevancia que tiene. En relación a lo primero, las estimaciones, fíjense, una cosa importante que creo que es uno de los elementos del problema es precisamente las dificultades para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información de los accidentes de la industria petrolera, porque es una industria que maneja con muy poca transparencia y con muy poca, acceso a la información, las cosas que pasan tanto en la industria como en relación a los ecosistemas donde está operando la industria. A partir de eso, las organizaciones y comunidades científicas que han seguido el problema han construido diagnósticos a través de diversas herramientas metodológicas que existen, como análisis satelitales, como se hacen estudios a partir de testimonios locales, se hacen estimaciones de cantidades de barril de petróleo, y a partir de esas estimaciones se plantean diagnósticos y denuncias, que es lo importante a decir, porque el gobierno nacional, evidentemente, como a nuestro juicio suele hacer, niega no la incidencia, no la negó, la tuvo que reconocer. Después de 10 días tenía que reconocerlo, claro. Claro, pero ojo, recordemos que el ministro del Ambiente, en unos pocos días después de ocurrido o denunciado el problema, había dicho que no había impacto de así mismo. Eso es grave. De hecho, eso está en Twitter, eso es algo que ustedes mismos pueden verificar. Luego termina, por supuesto, reconociendo, pero luego prácticamente diciendo que no había pasado absolutamente nada. La estimación es que el derrame sale desde la refinería El Palito y por corrientes de viento, pero también y sobre todo por la inacción de la industria petrolera y de las autoridades estatales, pero también por la incapacidad técnica y por la negligencia política también ante este tipo de eventos. Unos quizás 25.000 barriles de crudo, aún sin poder estimar qué tipo de crudo. Recuerden que depende del tipo de crudo, el impacto del derrame puede ser más o menos de una forma. Los crudos más livianos se dispersan muy fácilmente, tienen un efecto muy negativo en ese sentido, aunque los más pesados son como una pasta y pueden, por ejemplo, terminar de tapar manglares, ¿no? Que es el tema de la gran mayoría del petróleo venezolano. O sea, creo que en casi que todos los yacimientos de petróleo, los petróleos es un petróleo pesado en comparación a otros petróleos. Por un tiempo largo no fue así. Por mucho tiempo no fue así, pero los crudos convencionales, los livianos y medianos, se han venido agotando progresivamente y han tenido cada vez mayor presencia, como tú dices, los crudos pesados, extrapesados, principalmente de la faja petrolífera del Orinoco, que es una concentración de crudos no convencionales. Eso es un cambio, bueno, clave que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. Emiliano, cuando hablamos de 26.000 barriles de petróleo que aproximadamente se derramaron en el lago y que por ineficiencia se expandió, porque hasta se tengo entendido por el foro que participé con ambientalistas, organizaciones independientes y voluntarios, ellos dijeron que hasta duró una semana retenido y pudo haber sido evitado tal desastre, ¿no? Cuando hablamos de 26.000 barriles de petróleo, ¿qué magnitud, hay antecedentes de algo tan grande en Venezuela o en alguna parte, o se podría calcular cómo podría afectar en X cantidad de años el ecosistema? Sí, bueno, la cantidad de barriles te dice más o menos el impacto que puede tener, ¿no? 25.000 barriles es una cifra de un derrame, pudiésemos decir, de escala mediana, ¿sí? Similares, vamos a ponerlo así, ¿no? Pudiésemos hacer las estimaciones de lo que se derramó
en el famoso derrame del río Guarapiche, en el estado Monagas, en el año 2012. Ahí la estimación iba por ahí, por unos 25, 40 mil barriles de crudo. Hubo un famoso derrame petrolero en el Zulia en los años 90, si no me equivoco, que se dio por el encallamiento del buque griego Nissos Amorgos. El derrame se estima también en una escala similar a esta, es decir, son derrames de escala media, y luego tú tienes que ver dónde se produce el derrame, porque es muy que ahí creo que es lo otro que me parece importante mencionar. ¿Por qué se crea el Parque Nacional Morrocoy? El Parque Nacional Morrocoy se crea por varias razones, pero una de las principales es crear una figura que proteja, ¿sí?, por la necesidad imperiosa de proteger lo que pudiésemos llamar uno de los principales bosques de manglar del país. Los bosques de manglar son un tipo de humedal, ¿no?, un tipo de ecosistema de los más delicados del mundo, que por cierto, desde los años 80, Naciones Unidas y la FAO, por mencionar organismos internacionales, vienen denunciando la acelerada desaparición de los manglares en el mundo. Los manglares son tan ricos que, bueno, en realidad toda una vida se reproduce en torno a ellos. O sea, no son solo bellos, o sea, no solo que cuando agarramos la lancha para ir a Los Cayos, allá es una belleza, y luego tú dices, bueno, mira estos bosques que en realidad sus raicitas están en agua salada. No solo esta belleza, sino que toda la vida que está ahí se reproduce en función de la salud de estos ecosistemas, y nosotros vivimos de ellos. O sea, los pescadores que pescan en esas zonas, estos peces viven gracias a la salud de ese tipo de ecosistemas, sin hablar, claro, por ejemplo, de los arrecifes coralinos. Entonces, el daño a un tipo de ecosistemas como esto es muy severo, porque lo que te puede llevar es a la muerte del manglar. Así, básicamente, se mueren. El arrecife coralino muere también. O sea, tienen unos daños que pueden ser en algunos casos irreversibles. Y volviendo al punto que necesitamos, digamos, si hay una cosa que exigir, es una investigación. Nosotros, por ejemplo, si PDVSA o el Ministerio del Ambiente nos da una declaración y nos dice que pasó una y otra cosa, eso es absolutamente vacío e insuficiente, porque para que una conclusión tajante tenga que darse, tienes que haber hecho toda una investigación, ¿sí?, que se asignó, ¿no?, una comisión técnica de la petrolera, del ministerio, que investigue lo que pasó ahí. Eso no se puede decir a la ligera, como ha hecho las autoridades del Estado, que han dicho, fuimos para allá y nos dimos cuenta que ya el daño no además, pasó nada. Emiliano, dijeron que el propio ministro el narcoministro de Ecosocialismo dice, o sea, comenzamos el saneamiento el 6 de agosto, y se calcula que eso fue el 20 de julio, 21 de julio, 22 de julio. Entonces, si vemos cómo tardaron tanto en responder, está de más suponer que no van a hacer ningún tipo de investigación de profundidad. Sí. Una pregunta, sí, porque para la comunidad, sí, disculpa, y después sigues aportando, pero esto antes que se me olvide. Cuando hablamos de hidrocarburos, y que más allá que sea liviano, extra pesado, para la comunidad, por lo menos para mí, no queda claro cómo se soluciona un problema como este, porque yo dudo mucho que algo tan tóxico, que cayó en las playas, que cayó en los manglares, que cayó en el lago, que está ahí simplemente barriéndolo y limpiándolo, lo cual me felicito a las organizaciones independientes y voluntarios que lo están haciendo, pero yo dudo mucho que el Estado, haciendo solamente eso, cuando decide intervenir, vaya a solucionarlo. ¿Eso tiene algún tipo de solución? ¿Cómo se soluciona cada vez que hay un derrame petrolero en un lago, básicamente? Esa pregunta es muy importante, por dos razones. Y bueno, es raro decirlo, ¿no? La respuesta podría ser sí y no. Entonces, bueno, ¿cómo es esto, Emiliano, no? Sí y no. Bueno, digamos, desde el punto de vista del sí, hay todas, digamos, unas cartillas de bioremediación, desde las cuales técnicamente se abordan con mecanismos diferentes formas de, por un lado, mitigar
y por el otro generar remediaciones que tardan mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el problema no es algo que pase coyunturalmente, sino es parte de la propia existencia de la industria petrolera? Así que es algo esencial de la existencia de la industria petrolera, que es el desastre ambiental y la degradación ambiental, ¿no? No lo digo en el caso venezolano solamente, en todas partes del mundo la industria petrolera es inherentemente depredadora del ambiente. Y eso pasa primero porque los ecosistemas no es que tú agarras un manglar y le pasas un pañito, o sea, le cayó un derrame y agarras un pañito como que está en la cocina y lo limpia con un pañito, ¿no? Sino que son ecosistemas que se intoxican y en su persistencia, la persistencia del daño ambiental en un ecosistema tiende a llegar a un umbral en el cual el daño es irreversible. O sea, que lo que lo hace es modificarse en su contexto completo el ecosistema. Nosotros tenemos aquí, o sea, podría decir, una larga lista internacional de impactos de la industria petrolera. En Venezuela hay el ejemplo más emblemático, es la conversión del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo, el lago de agua dulce más importante de Sudamérica, quizás de América Latina, convertido en lo que hoy es básicamente una cloaca petrolera. O sea, es el punto de vertido de 100 años de desarrollo petrolero, convertido en esto que estamos viendo. ¿Por qué digo que es tan importante esta pregunta? Porque nos tiene que llevar a dos reflexiones. La primera, ciertamente, que era lo que yo les quería decir al principio, ¿no? Como estos dos ámbitos. El primero es el debate sobre la gestión en sí mismo, que es una gestión técnica que tiene que ver con la responsabilidad que tenga la empresa en relación al tema ambiental, que insisto, no es solo lo bonito de los paisajes, es la vida de los ecosistemas que nos dan vida a nosotros, nos alimentan, nos permiten vivir, ¿no? Eso es importante, eso no es poca cosa, y nosotros estamos en un contexto de muy alta impunidad hoy en día ante esta situación. Además, Emiliano, no sé si opinas lo mismo, pero al final, cuando una grande petrolera, ¿no?, que está llena de muchas personas con dinero, dañan, por ejemplo, el ecosistema del Parque Morrocoy, de Tucacas y todo lo demás, no es que está solamente, voy a perder yo dinero, sino que muchos pescadores, muchos ambientalistas que vivían del turismo, o muchos turistas, todo lo demás, pierden ingresos. Es más, las personas más afectadas, cuando hablamos de los humanos, porque así, para no contar a los animales que ya por sí sufren muchísimo y muy pocas veces se les devuelve o se les da realmente, se les repone lo que se les quita, sino que si vamos a lo humano, suponiendo que es lo único importante, que al parecer para el Estado, para mucha gente es lo más importante, si solamente el humano es importante, inclusive también los humanos están sufriendo. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el caso de los pescadores, el caso de las personas que tienen animales o que viven de esas cuestiones. La gente que vive al lado de los mechurrios, Alejandro, la gente que vive al lado de los mechurrios se enferma de cáncer, y eso no se dice. La gente, los indígenas guaraos, si hay una cosa que los ha hecho migrar y que su vida, su salud haya sido tan deprimida, tan degradada por los tiempos, es también por la industria petrolera. La destrucción de morichales es culpa de la industria petrolera. La destrucción de la pesca en muchos sentidos es culpa de la industria petrolera. O sea, no es, y eso estamos hablando solo de los impactos territoriales, porque lo que tenemos que decir es que si alguien se quiere sensibilizar por el cambio climático, tiene que entender que este sistema económico global de consumo acelerado solo fue posible en la medida en que el sistema se basó en el consumo masivo de combustibles fósiles. O sea, esta es vamos a llamarlo así, una civilización petrolera. El cambio climático es el efecto de una civilización petrolera. Entonces, te lo puedo poner así inclusive. El modelo petrolero tiene relación con la pandemia del coronavirus, porque es el que ha potenciado la energía que potencia esta máquina de consumo desaforado, acelerado, que va hacia nuevas fronteras, nuevos bosques, nuevas selvas, en las cuales hay animales que portan virus que no habíamos, con cepas que no conocíamos. Eso es efecto
de este modelo y que tenemos que debatir, o sea, como ya nos toca, ¿no? Esto, quién no está siendo afectado por la pandemia, como nos toca, entonces no solo lo técnico, que hay que debatirlo, era lo otro que les quería decir, hay que hablar del modelo en sí mismo, de este modelo. No podemos, con el país como nos los han dejado, destruido, no podemos solo soñar con volver a lo que éramos antes, porque es la causa, una de las causas de lo que somos ahora, este modelo, y pensar en otras formaciones sociales, económicas diferentes a esto. ¿Qué te iba a decir, Emiliano? Bueno, por parte, tienes razón en el sentido de que a la Venezuela de antier, como me gusta llamarla, no vamos a poder volver. Uno, porque ya directamente el mundo cambió. Creo que lo que te había comentado al principio, ya la idea de tener esos derroches de gasolina o usar combustibles fósiles para el desarrollo humano, como que cada vez está más cerca de perecer. Pero lo más que también la parte política tiene que entenderlo eso, no solo nosotros como personas, sino también en la parte política, porque tú ves hoy a gobiernos como el de Francia, que para poder mantener su industria petrolera, para evitar que cientos de personas pierdan sus empleos, le ponen a las industrias ecológicas, como la parte de los autos eléctricos, le aumentan los impuestos para poder subsidiar a las petroleras. Entonces, son esas cosas que poco a poco ya la economía tiene que comenzar a derribar esos mitos, y más que todo que los políticos dejen a esos empresarios que son en mayor parte los jefes de las industrias petroleras, y que se entienden, que comiencen a competir, que obviamente la energía renovable está más que demostrada y creo que podemos volver. Temas también que tampoco podemos volver a esa Venezuela donde decía Rómulo Betancourt que íbamos a sembrar el petróleo por toda Venezuela, porque obviamente, una, nunca lo hicimos, y dos, no aprovechamos la mayor bonanza petrolera, porque si no, imagínate cómo estamos hoy. Entonces, ya Venezuela tiene que comenzar a pensar en otra manera o otra forma de conseguir recursos que le permita desarrollar a nuestra sociedad o a nuestra población, en este caso hablando. Cierto. Yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros, pensemos en la ciudadanía organizada, en medios de comunicación, en organizaciones sociales, en toda aquella persona, nosotros tenemos un rol importante en la decisión de los políticos. Es decir, nosotros no solo somos espectadores, pero para que ello también pueda irse adelante, tenemos que cuestionar también esas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pensamos, presionar, lo voy a decir con presionar, exactamente, un poco lo que trato de decir. Yo quisiera polemizar con la propia polarización que ha gobernado el país. Por un lado, veníamos de una crisis del modelo venezolano basado en el petróleo que explotó, ¿no? En los años 80, 90. Y aparece el gobierno de Chávez y ciertamente plantea unos discursos novedosos, algunas políticas novedosas, pero en esencia. Pero por el lado de la oposición, una cosa que llamaba mucho la atención era que a pesar de que tenían tantas diferencias, sí parecía que tenían tantas diferencias, cuando tú revisabas la propuesta país, en el caso, vamos a pensar en Capriles cuando hablaba del autobús del progreso, no sé si se acuerdan, ¿no? Este plan del autobús del progreso para la candidatura presidencial de aquel entonces, o Leopoldo López, que también presentó un plan que se llamaba Petróleo para la Mejor Venezuela, algo así, ¿no? Totalmente, o el mismo Guaidó. Al final, cuando tú ves la propuesta, era volver a intensificar a la Venezuela petrolera, o sea, era que el problema era que se había derrumbado la industria, que quería recuperarla. Claro, y ahora voy y cierro con lo que les quería comentar. Nosotros ciertamente tenemos un rol ante eso, porque nosotros tenemos que interpelar a esos liderazgos políticos y decirles, mira, pero ya va, o sea, ustedes después de 100 años de esto que se nos vino encima, pero nos van a volver a decir lo mismo que nos han dicho los tipos en los 70, en los 60, en los 50, o sea, es el mismo con una modalidad diferente de la misma, del mismo patrón. O sea, aquí hay una cosa que las juventudes políticas, las juventudes organizadas y la gente en general tiene que decir, mira, este mundo, como lo ha dicho compañero, ha cambiado. Y si este mundo ha cambiado,
tiene que cambiar el rumbo. Y si hay una cosa, digamos, anacrónica, envejecida, por decirlo de una manera, que no lo digo desde un punto de vista despectivo, sino quizás algo... Totalmente. Es seguir pensando en estas claves en las cuales se han pensado en los últimos. O sea, hay que modificar esto, y eso pasa por entender que el modelo tiene que ser algo diferente, que vaya en consonancia con una economía para la vida, una economía para la naturaleza, y hay que buscar la forma cómo. Yo no digo que sea algo solo de soñar, hay que decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué potenciales hay en Venezuela? Un potencial turístico tremendo. Hay otras formas de pensarse la economía, y nosotros tenemos que estar mejor informados. Eso es un deber nuestro también. O sea, para poder interpelar tenemos que estar mejor informados, y tenemos que dar debates colectivos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, sobre qué vamos a hacer, porque nosotros también somos responsables de la situación en ese sentido, ¿no? Digamos, los principales responsables son los gobernantes, ¿no? Totalmente. Al país. Pero nosotros también somos responsables, y tenemos que movilizarnos, y tenemos que informarnos, debatir, y entender que las cosas esenciales también hay que debatirlas, y no solo las agendas que dan los líderes políticos, que para mí se nos quedan cortos en realidad. Lo que básicamente pasar de ser pueblo a ser ciudadano. ¿Qué le iba a decir antes, Emiliano? Te quería hacer casi que la última, no sé si ya le tendré otra pregunta, pero mi última pregunta para ti. ¿Qué habrá pasado o qué pasó con lo mediático que son los medios de comunicación internacionales con otros países o con otros gobernantes? Hablando del caso de amarillismo, porque hay que también ser consciente en eso, se vive mucho amarillismo a nivel internacional, pero ¿qué crees tú que pasó con este caso en específico de Venezuela? ¿El mismo bloqueo que tiene hoy Venezuela le ayudó al régimen poder ocultar este ecocidio? Porque no se vio a nivel mundial como en otras ocasiones. Mira, manipulación mediática hay en todos los países, y es verdad. Yo coincido con eso, y insistiría en que nosotros tenemos que ser más críticos porque el bombardeo de información falsa es brutal en este momento, sobre todo en redes sociales. Entonces no es fácil manejar. Pero ciertamente el caso de Venezuela sí ha tenido un tratamiento especial, por decirlo de una manera, en los medios de comunicación. Lamentablemente el tratamiento especial nos volvió en... digamos, por un lado, una visión demasiado sesgada por un lado, y la respuesta fue una visión demasiado sesgada por el otro, ¿no? O sea, y en las complejidades, pues, ciertamente se perdieron. Entonces, en esta batalla mediática, en el caso venezolano, me parece que fue especialmente fuerte, y también creo que yo insistiría también, nosotros no hemos sabido manejar la situación. O sea, por ejemplo, un poco lo que tú dices, yo creo que ciertamente el bloqueo que así ha tenido efectos económicos negativos, ¿no? Hay que decirlo, pero más recientes, no es algo de hace 10 años, sino es algo particularmente los impactos que ha tenido desde 2017, y las recientes del 2019 han tenido impactos negativos. No crearon la crisis, ¿no? Como ha dicho el gobierno. La crisis es más vieja en este caso, ¿no? Y el gobierno es responsable de ella también. Pero ciertamente hay cosas que han pasado que han permitido, como tú has dicho, la manipulación de matrices de opinión. Del lado y lado, porque por el otro lado, en los sectores de oposición, en mi opinión, también han recurrido a prácticas muy parecidas. Y el problema es que con el tiempo, esas matrices de opinión quedan desacreditadas, porque la gente se da cuenta que no era lo que decían unos, pero tampoco era lo que decían el otro, y la comunicación por vía medios termina demasiado empobrecida. Y al final termina, por ejemplo, el caso, vi la publicación de Greta Thunberg, y ella decía, se pronunció hace como 6 días, algo así, y dijo, era como que ocurrió un derrame en Venezuela, pero hay muy poca información al respecto. Claro, si desde el Estado no se da algo transparente, mejor dicho, se tergiversa todo, no se da nada, y del otro lado realmente no se puede verificar que eso es así, más que por expertos que vieron vía satélite el derrame, es difícil también para la comunidad internacional hacer algún tipo de pronunciamiento. Y la gente... En todo caso, sería los grupos ambientalistas más radicales por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa, que
hay tanto silencio tampoco, por muy poca información que se tenga al respecto. Yo creo que ellos deberían confiar en los ambientalistas de Venezuela, que sí confirmaron y que sí están dando una labor importante al respecto. Pues, si no le van a querer a un medio, si no le van a querer a Juan Guaidó ni a los diputados, ni obviamente al régimen de Nicolás Maduro, pero por lo menos que tengan credibilidad con los grupos ambientalistas que están dando la cara ante este problema. Sí, así es, y pero yo insistiría en que no es fácil. Tenemos muchos amigos internacionalmente en otras organizaciones. Ciertamente les cuesta poder conseguir información, no porque no pueda conseguir esa información veraz, sino que luego, ante tanta lucha mediática por posicionar una matriz determinada, la gente luego llega a un punto en que no sabe qué es verdad y qué es mentira. O sea, no logra saber. Prefiere quedarse ahí. Muchas veces se neutralizan, y me refiero a gente que es valiosa, ¿no? que puede tratar de posicionarse, se neutraliza porque no sabe qué es lo que está pasando y no sabe con qué fuente confiar. Pues. Esa es una situación. Sí. Emiliano, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estoy seguro que más adelante vamos a tener otra invitación y ahí vamos a hablar del extractivismo, del modelo más amplio, del arco minero, por supuesto, y sobre la labor que han hecho, que piensan hacer en Venezuela los grupos ecologistas. Emiliano, lo último que yo te diré es si las personas, la comunidad se quiere comunicar o quiere aportar o quiere saber qué es lo que están haciendo ustedes y quiénes son ustedes, cómo pueden comunicarse, cómo pueden ayudar, cómo pueden básicamente hacer contacto con ustedes. Sí. Bueno, por ejemplo, fíjate, tenemos la página web que les comentaba, la vuelvo a repetir, www.ecopoliticavenezuela.org. Asimismo, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Por ahí pueden buscar el observatorio. ¿Deja tus redes sociales también? Las mías. Bueno, me buscan por mi nombre, Emiliano Terán Mantovani, en Facebook, Emiliano Terán Mantovani. Igualmente en Twitter, por ahí me pueden, si lo googlean, les sale, ¿no? Y por ahí también estamos haciendo seguimiento de los temas que investigamos y esta temática. Y para cerrar, que nos comuniquen, por ejemplo, ustedes que están en Maracaibo, que están en Falcón, que están en alguna parte del país, y nos comunican, o en los llanos también, como también muchos de nuestros seguidores, las situaciones ambientales que van ocurriendo en estos sitios, porque son importantes para poderla seguir, y esta comunicación entre la comunidad y la organización es importante. Perfecto. Williams. Bueno, Emiliano, la verdad que me encantó la charla, estuvo muy interesante, fue muy ameno. Creo que tenemos una visión casi que parecida, en algunos más aspectos que en otros aspectos, pero en general lo importante es dar la lucha, que por eso te agradezco que hayas aceptado, que des la realidad que ocurre en Venezuela. Y nada, chamo, seguir para adelante y tratar de construir esta Venezuela que todos queremos. Estoy a punto de subir la grabación de la conversación antes de comenzar el episodio. Realmente también muy interesante, pero próximamente en otra entrevista hablaremos de esos temas. Muchas gracias, que pasen buenas noches, muchachos. Se acabó el show. Gracias, saludos William, saludos Alejandro. Chao. Hasta luego.